Muy buenas noches, les saluda el profesor Joshua Barbosa. El día de hoy vamos a dar un módulo más en la continuación de nuestra especialización docente en nuestro curso en proceso de cuidado enfermero y taxonomía Landa-Nikin. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre los diagnósticos de enfermería, bien, haciendo un recordatorio previo a lo que habíamos avanzado. Esta diapositiva es la diapositiva máster, ¿no? O sea, la diapositiva maestra que estoy haciendo para todo el curso. Todo el contenido del programa va a estar aquí en esta misma, ¿no? Ya habíamos visto en la clase anterior sobre los conceptos de la valoración, ¿no? La incertidumbre que genera el adecuado concepto y la aprehensión que se tiene de esta al momento de realizar la valoración desde el estudiante de enfermería, ¿no? Es importante reconocer que nuestra concepción del diagnóstico, disculpen, de la valoración, no es no tiene una implicancia eh, dentro de la administración de los servicios de salud, puesto que aún todavía existe una barrera que nos impide conocer adecuadamente una metodología de valoración que sea eficiente, que sea eficaz, ¿no? Que tenga un resultado que sea tangible, ¿no? Y que sobre todo esa valoración se lleve desde una perspectiva real, es decir, basada en el fenómeno, y que sea traspolada al registro de enfermería. Ese es el concepto que dimos la semana pasada, ¿no? Que dimos en la clase anterior sobre el concepto que ustedes deben de tener al momento de valorar, porque la valoración implica dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva técnica, ¿no? Una perspectiva técnica, es decir, una perspectiva o un paradigma basado en la experiencia, ¿no? Y en la necesidad del conocimiento para poder aplicar una valoración multidimensional, ¿no? O sea, utilizando estrategias que me permitan recopilar la información de una manera adecuada, teniendo en cuenta el conocimiento necesario de los problemas que tiene el paciente, teniendo en cuenta una ordenada recolección de datos, etcétera, ¿no? Mediante estrategias clínicas, ¿no? Mediante estrategias propedéuticas o semiológicas. Eso se adquiere en la formación desde el estudiante de enfermería y se practica cuando nosotros vamos al campo clínico, ¿no? Sea intra o extrahospitalario. Por otro lado, otra perspectiva importante dentro de la valoración es la perspectiva sintáctica, ¿no? O sea, cómo nosotros llevamos todo ese conocimiento y sometemos un valor de realidad, ¿no? Es decir, poder abstraer, poder identificar los problemas o las necesidades de salud, ¿no? Y traspolarlas a respuestas que nosotros interpretamos y que damos solución. Entonces, para ello, se utilizó este modelo en donde los problemas de salud, o sea, las respuestas que tiene el paciente, las necesidades que tiene el paciente, era lo que nosotros evidenciábamos y lo que llamábamos en este modelo, el modelo que les propone su servidor, como el efecto, ¿no? El efecto, el efecto es todo aquello que puede observarse, puede percibirse, que puede conocerse mediante la interrelación que tenemos con el paciente, ¿cierto? Ese efecto es producto de una causa, ¿no? Y es la causa la que nosotros identificamos con el conocimiento que tenemos respecto a las respuestas del paciente, ¿no? Entonces, el modelo de la singularidad en la valoración me permite conocer la relación de la causa y el efecto del problema de salud, es decir, las respuestas humanas y las necesidades del paciente, ¿no? Entonces, mediante este modelo, yo lo que hacía era una relación de causa y efecto y lo que hacía mención era pues hacer una relación entre la causa que provoca el efecto que yo identifico o que yo percibo en el momento en el que estoy relacionándome o interrelacionándome con mi paciente. Eso es importante y o tiene una implicancia dentro de la administración de los servicios de salud o tiene una implicancia clínica. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque la relación
la relación de causa y efecto, o sea, las relaciones implicativas, ¿no? Que mediante este conector de relación entre un elemento y otro, que es causal, y otro que es consecuencia, o sea, causa y efecto, me permite aprender, es decir, o abstraer la realidad que estoy viviendo con el paciente, ¿no? Siendo que la enfermera, el enfermero o el estudiante de enfermería es quien eh, conoce el problema y lo va a traspolar según su conocimiento y la experiencia previa, ¿no? Es decir, los conocimientos adquiridos que tenga el estudiante o la enfermera. Es decir, la enfermera vive, ¿no?, la experiencia o la incertidumbre que tiene el paciente o que sufre el paciente, y la enfermera va a transformar esos conceptos que percibe a su lenguaje propio, que es el lenguaje de enfermería. Entonces, en la valoración, según el modelo que su servidor les ha propuesto, se hace esa relación de los elementos causales y los elementos consecuentes, o las consecuencias, que son las que se observan. Todo lo que yo veo, las respuestas humanas son las consecuencias, y mi trabajo es buscar la causa, hallar la causa en relación con el problema del paciente y proponerlo como una premisa, ¿no? Por ejemplo, ya veíamos un caso clínico de un paciente con atresia de esófago y fístula traqueoesofágica y atresia duodenal, que, ¿no?, regurgitaba, ¿no? Se regurgitaba por la atresia de esófago y tenía pues una distensión abdominal producto de la atresia duodenal. Entonces nuestras premisas de valoración era que la atresia de esófago provocaba el reflujo. ¿Por qué? Porque era el reflujo lo que estábamos observando. Por otro lado, la atresia duodenal provocaba distensión abdominal. ¿Por qué? Porque era la distensión abdominal la que estábamos observando en el caso clínico. Entonces, es así como nosotros, ¿no?, hacemos esa relación de causa y efecto, y lo proponemos dentro de nuestras... lo ponía, lo proponemos como nuestra premisa de valoración, ¿no? Muy bien, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? Muy bien, muy bien. Bien, entonces una vez que hayamos realizado pues nuestra relación una relación implicativa, ¿no?, es decir, la relación de causa y efecto, lo que hacíamos era pues colocarlo en la hoja de enfermería, ¿no? En este caso, por ejemplo, teníamos que la atresia de esófago que provoca reflujo y atresia de duodeno que ocasiona digestión abdominal. Eso es una valoración. No deja de escaparse a la valoración y no deja de entenderse dentro de las otras perspectivas de evaluación, ¿no?, o de valoración basadas en los patrones funcionales o basadas en pues, las 14 necesidades, etcétera. Es decir, las distintas, los distintos paradigmas, las distintas vertientes o las distintas herramientas que se utilizan para valorar y que pueden estar en las otras hojas de enfermería. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿ok? Nuestra intención con la propuesta de realizar esta metodología de valoración es ¿por qué? Porque entendiendo la forma en cómo se relacionan los elementos de la valoración, que es la causa y el efecto, nos va a permitir obtener o poder llegar hacia un diagnóstico de enfermería bajo ese método, bajo un método singular, ¿no? La metodología singular que propuse me va a permitir traspolar y darme cuenta cómo traspola o cómo se transforma la valoración al diagnóstico. Y eso es lo que he luchado por mucho tiempo con muchos docentes, con muchos alumnos, para explicar o para poder o para que me expliquen cómo es que una valoración
o el conjunto de elementos o conceptos que obtengo en mi valoración se llegan a convertir en un diagnóstico de enfermería. ¿Cómo? ¿Cómo es que sucede ese paso? Mi valoración se convierte en un diagnóstico de enfermería. Estoy seguro que muchos de ustedes ya se lo han preguntado, o muchos de ustedes se lo preguntaron cuando estaban estudiando enfermería, y que ahora actualmente hacemos diagnóstico de enfermería basados en múltiples métodos, ¿no? Muchos complejos, otros más sencillos, pero aún no se explica cómo es que una valoración pasa a ser un diagnóstico y cuál es el sustento que me da o el fundamento que yo tengo que conocer para saber que esta transformación de valoración a diagnóstico, ¿no? O esta información o esta traspolación ¿no? O esta relación de la valoración y el diagnóstico me tiene que ser eficaz. ¿Por qué? Porque en muchos casos hemos visto hojas de enfermería en donde no se consideran los datos de valoración, sino que directamente se van a colocar lo del diagnóstico de enfermería. Eso es importante. Bueno, vamos a determinar por qué, en qué situaciones yo debo de tener en cuenta la valoración o en qué situaciones yo debo tener en cuenta la existencia únicamente del diagnóstico sin contar con los conceptos de valoración previa, es decir, evidenciando los elementos de valoración. Por ejemplo, como que también hay otras hojas en donde contemplan, sí, por ejemplo, las 14 necesidades o los 11 patrones funcionales, o actualmente ya lo que se está poniendo de moda, los 13 dominios de la NANDA, como elementos de valoración. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Y espero que las 20 personas que están conectadas y están escuchando esta conferencia a través de Facebook y los alumnos que me están escuchando a través de esta clase, pues nos vayamos de esta sesión con este aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es el fundamento por el cual yo debo de saber cómo una valoración se transforma en un diagnóstico? ¿Y por qué debo de saberlo? ¿Y cómo se transforma, ¿no? ¿No? Y cómo yo sé si yo estoy en lo correcto al momento que voy a formular un diagnóstico de enfermería. Bien, como dentro de nuestras competencias como estudiantes de enfermería, como enfermeros que cursan este programa de especialización docente en el proceso de cuidado enfermero, o los alumnos que están cursando el programa en el proceso de atención de enfermería aplicado en el paciente pediátrico y neonatal, nuestras competencias es saber, pues, ¿no? Diferenciar el método por el cual se llega al diagnóstico clásico, o sea, el método clásico de la taxonomía, o conocer la taxonomía NANDA y conocer el método que nos aplicamos, ¿no? El método singular. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a iniciar primero conociendo todo lo que es el diagnóstico NANDA y la taxonomía NANDA, ¿no? Nos dice que el diagnóstico NANDA o el diagnóstico de enfermería en general es el enunciado que explica y describe el estado de salud, problema real y o potencial en los procesos vitales de una persona que requiere intervención de un profesional de enfermería debidamente formado para dar solución a los problemas identificados. Eso es o sea, el concepto de un diagnóstico enfermero, ¿no? Por otro lado, también la NANDA nos dice que el diagnóstico NANDA es un juicio clínico sobre la respuesta del individuo, la familia o la comunidad a problemas de salud o procesos vitales reales o potenciales. ¿Eso es importante? Sí. ¿Por qué? Porque el factor en común del diagnóstico de enfermería es poder elaborar un concepto propio de la respuesta humana o de la necesidad. Es así como se resume un diagnóstico de enfermería. El diagnóstico de enfermería es un concepto que abstrae a la enfermera respecto a la respuesta humana o la necesidad que identifica en un paciente. Ese paciente puede ser denominado persona, familia o comunidad. ¿Estamos de acuerdo todos los que estamos presentes en esta sesión? Espero que sí. Y espero que hayan apuntado este concepto que les estoy dando. Continuamos. En internet, a través del Facebook y a través del grupo que tenemos con los alumnos que van a formar parte posteriormente de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica, hice la pregunta, ¿no? Hice la pregunta sin necesidad de libro, hice la pregunta porque quería saber el concepto previo de estos alumnos sobre qué es el diagnóstico de enfermería, ¿no? Entonces, unos alumnos me
me dicen, ¿no? Muy bien, buenas tardes, el juicio que se emite en base a la recopilación de datos. Zorobabel, por ejemplo, un alumno nuestro, nos dice es el resultado del análisis de datos que arroja la observación del paciente y que nos evidencia una alteración de salud. Muy bien. Raúl Ariel Llano nos dice que el diagnóstico enfermero es un juicio clínico, integrando conocimiento biológico, humanístico y social que surge de la anamnesis, determinando una necesidad y o alteración del estado de salud del individuo, familia y comunidad. Muy bien, más amplio. Nuestro maestro, ¿no? un excelente teorista y también un excelente colega que aplica muy bien un método propio de la metodología del proceso enfermero y el cual recomiendo leer sus publicaciones y seguirlo en Facebook, el licenciado Ángel de Jesús Maldonado, nos dice que el diagnóstico de enfermería es la inferencia que realiza el profesional de enfermería de acuerdo a los signos y síntomas que presenta o puede presentar el individuo sano o enfermo en el momento de la valoración. Muy bien, aquí hay algo muy importante, una palabra que utiliza el licenciado que me llama mucho la atención y que es muy importante conocer. Es la inferencia. ¿Y esto qué significa? Que la enfermera es quien concibe las respuestas de la persona y las va a sintetizar según el lenguaje propio del profesional de enfermería. Es decir, el paciente no sabe el diagnóstico que tú le estás proponiendo para realizar todas las actividades de enfermería que continúan o que prosiguen a la formulación del diagnóstico. Ojo, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros como estudiantes pensamos y decimos, cuando estamos en formación como enfermeros y nos decimos, ¿cuántos diagnósticos tiene tu paciente? Wow, tiene 15. Uy, son bastantes, qué bueno, te va a salir un buen PAE. O la docente te pregunta, ¿cuántos diagnósticos has hecho tu paciente? 10, profesora. ¿Y tú? 5. No, entonces tú estás mal. Mira a tu compañero que hace 10. No comparan. Eso es erróneo. ¿Y esto por qué? Porque van a ver en las hojas de enfermería, no vas a concebir como 15 o 10 diagnósticos, basta con un diagnóstico que tú consideres en el paciente que pueda contemplar los problemas o las necesidades o las respuestas humanas que tiene este paciente y que evoca o que te transmite a través de esas respuestas y que tú como enfermero identificas, percibes y transcribes, ¿no? Basta con ese diagnóstico para poder contemplar todo el proceso del cuidado enfermero que vas a tener durante el turno. Entonces, bueno, muy buena apreciación del licenciado Ángel Maldonado. Rafael Villanueva nos dice que son las respuestas humanas que el sujeto nos externa, muy bien, o expresa de forma subjetiva y o objetiva en un tiempo determinado y evidencia una alteración biológica, psicológica, social, espiritual y económica, etc. Muy bien. Finalmente, a ver, aquí, Miyagi Rosales nos dice, es el resultado de una valoración realizada en el paciente con sus debidas características en el estado de su salud. Muy bien. Bueno, a mí me gustaron estas intervenciones. ¿Por qué? Porque son, como lo puse, ¿no? Vox Populi, o sea, lo que dice el pueblo. ¿Qué es lo que dice el pueblo? ¿Qué es lo que dice en el momento nosotros, ¿no? ¿Cómo concebimos? Porque si uno va a preguntar al hospital, lo cual yo hubiese querido hacer para poder mostrarles a través de esta conferencia, cómo conciben las enfermeras in situ el diagnóstico, ¿no? Porque vamos a ver muchas realidades, tanto en México como en Perú, que no aplican los diagnósticos de enfermería. Mucho más las enfermeras que ya tienen, ¿no? Que ya tienen muchos años de trabajo. No lo aplican. Y si le preguntas qué es el diagnóstico, no te lo van a responder. Van a responder cosas que ellas saben o que conciben. Pero no son conceptos claros. Entonces, bueno, eso es lo que nuestros colegas nos dicen por redes sociales. Ahora, vamos a ver, empezar a armar este rompecabezas sobre el diagnóstico de enfermería. Hay diferentes tipos de diagnósticos de la enfermería y esos van a estar en función del factor en común de las necesidades del paciente o de la respuesta del paciente, del estado del paciente o de la situación del paciente, ¿no? Define a ese paciente como una persona, familiar o comunidad. Entonces tenemos diagnósticos enfermeros focalizados en el problema, tenemos diagnósticos enfermeros de riesgo o tenemos diagnósticos enfermeros de promoción de la salud.
Cuando se refiere a un diagnóstico enfermero focalizado en el problema, se refiere a un problema en general, ¿no? O sea, una afección respecto al proceso de salud, ¿no? O sea, respecto al proceso de salud de enfermedad, o sea, una afección que implique alguna alteración del bienestar físico, ¿no? O biológico, por así decirlo. El diagnóstico enfermero de riesgo es una situación en donde la persona, familia, comunidad, el paciente puede desarrollar una respuesta no deseada y que tenga como consecuencia una afección, ¿no? O una alteración del equilibrio biológico, ¿no? O psicológico, etc. Por último, el diagnóstico enfermero de promoción de la salud dice un juicio clínico en relación con la motivación y el deseo de aumentar el bienestar y actualizar el potencial de salud humano. Ya se concibe la salud no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como el equilibrio del bienestar físico, lógico, económico, cultural, espiritual, etc., ¿no? Según la OMS. Muy bien. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta para el conocimiento de la taxonomía es que además de los tipos de diagnósticos, existen los ejes de los diagnósticos. Los ejes no vienen a ser más que la estructura que tiene un diagnóstico de enfermería en el momento que se está formulando, ¿no? ¿Qué tiene, por ejemplo, el concepto diagnóstico? El concepto diagnóstico es la definición propia o el significado de un diagnóstico de enfermería. El sujeto es a quien aplica, ¿no? El juicio es el concepto que se antepone al concepto diagnóstico. La localización del diagnóstico, esa localización, o sea, la situación o el lugar en donde se está afectando, ¿no? La edad del sujeto del diagnóstico, el tiempo que es o sea, el tiempo viene a ser la unidad de medida del tiempo o de la, podemos decirlo como la unidad por la cual se conoce la evolución de este diagnóstico. Y el estado del diagnóstico, ¿no? Ahora, eso es la estructura general de un componente del diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico de enfermería tiene unas estructuras por las cuales son enunciadas, ¿no? Por ejemplo, la etiqueta diagnóstica, que es prácticamente todo el concepto del diagnóstico, ¿no? Incluyendo el juicio. La definición, que es el concepto propio, las características definitorias que son valga la redundancia, características que van a definir la etiqueta, o los factores de riesgo si existiera un diagnóstico de riesgo, ¿no? También vamos a ver que los factores relacionados son elementos o son componentes de los diagnósticos de enfermería. Ahora, muy bien, ya sabemos, en primer lugar, qué tipo de diagnósticos tenemos. 3 tipos de diagnósticos. Conocemos también cuáles son los ejes del diagnóstico, o sea, cómo se estructura un diagnóstico de enfermería, los componentes por los cuales, ¿no? Los cuerpos de un diagnóstico, que son esencialmente 3, ¿no? O 2, si es que hablamos de un factor de riesgo, de un diagnóstico de riesgo. Y ahora vamos a conocer la estructura de la taxonomía 2, de la NANDA, bueno, recordemos que la taxonomía NANDA está estructurada en 13 dominios, ¿no? 13 dominios. El primer dominio es el dominio promoción de la salud. Este dominio también tiene su concepto y está estructurado por clases, ¿no? Estas clases son, por ejemplo, la clase 1, toma de conciencia de la salud, la clase 2, gestión de la salud, y la clase 2, gestión de la salud, ¿no? Ahora, cada clase tiene sus etiquetas diagnósticas, ¿no? Por ejemplo, la primera clase tiene el diagnóstico con el código déficit de actividades recreativas, ¿no? El código 00097, y el siguiente diagnóstico 00168 o 168, estilo de vida sedentario. Lo mismo con las demás clases, ¿no? O sea, cada clase, que también tiene su propio concepto o subconcepto dentro del dominio, abarca una cantidad
de diagnósticos que son establecidos por el Comité de Formulación de los Diagnósticos NANDA, que está en la organización NANDA en Estados Unidos, que en cada congreso bienal se hacen cambios o estudios en función de las propuestas de los grupos NANDA en cada país, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, en México, en Ecuador, en Brasil, son los únicos países en Latinoamérica, ¿no? Especialmente en Latinoamérica, que tienen grupos, ¿no? O network groups, que son grupos validados por la NANDA para la formulación, cambio o investigación de los diagnósticos de enfermería, ¿no? El dilema es que en Latinoamérica, hasta ahora, excepto Brasil, cuya sede de la NANDA, del network, del grupo NANDA, que es de la Universidad de Sao Paulo, es el único país que ha propuesto y ha hecho cambios en los diagnósticos de enfermería, ¿no? Y esto es porque lamentablemente no tenemos esa gestión de investigación que se debe realizar, ¿no? El conocimiento, al no ser compartido, porque muchos de los latinoamericanos todavía no conocemos un método exacto para la definición y la utilización de un diagnóstico de enfermería, e incluso muchas veces ha sido paralizada o con ciertas barreras este trabajo de los diagnósticos de enfermería, tanto como para la formulación, la propuesta, la investigación o incluso la utilización para medios educativos, pues esto se ha visto paralizado, ¿no? Y ese es el problema por el cual los diagnósticos de enfermería siguen siendo gobernados, entre comillas, por la red principal en Estados Unidos, ¿no? Y por eso es de que muchos nos equivocamos en decir de que los diagnósticos de enfermería deben ser utilizados únicamente teniendo en cuenta la realidad en la que vivimos. Sin embargo, los diagnósticos, o sea, nosotros no nos adecuamos a los diagnósticos se adecuan a nosotros mediante el método. Eso no significa de que si en Estados Unidos utilizan el diagnóstico A, en Latinoamérica tampoco lo voy a poder utilizar porque es otra realidad. Eso es falso. Eso es falso. Porque a pesar de que las realidades son distintas, el método sigue siendo el mismo. Y ya sabemos que los diagnósticos de enfermería o el libro de la NANDA no es una guía. Tengámoslo muy presente esto, alumnos que me siguen a través de las redes sociales y alumnos de este curso. El libro NANDA y los diagnósticos de enfermería que vamos a ver el día de hoy no son una guía, no son una herramienta. Tomémoslo como una norma. Los diagnósticos de enfermería son una norma, un lenguaje estandarizado o una serie de conceptos que se pretende estandarizar para poder sustentar el concepto de enfermería como un lenguaje estandarizado. Entonces, gracias a los diagnósticos de enfermería, los enfermeros podemos hablar un solo lenguaje, es decir, tener en cuenta que el diagnóstico tal me describe ciertas características que todos los enfermeros deben de conocer. Eso es el diagnóstico NANDA, el diagnóstico de enfermería, o eso es lo que pretende la NANDA, y eso es lo que debemos hacer. Tomar los diagnósticos no como una guía que puedo modificar a mi gusto, sino como una norma que yo voy a asumir con la intención de poder propiciar, de poder potenciar, de poder mejorar, ¿no?, el lenguaje de enfermería estandarizado. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Continúen ingresando y espero sus comentarios, ¿eh? Muy bien, el siguiente dominio es el dominio. También tiene diferentes clases, como por ejemplo ingestión, con sus propios conceptos, con su propia definición. La clase 2, digestión, que no tiene chicos todavía. La clase 3, absorción, metabolismo e hidratación, ¿no? Muy bien. El dominio 3, eliminación e intercambio, también tiene sus clases. Recuerden de que cada clase tiene sus propios serie de diagnósticos. Y yo debo de conocerlos. ¿Por qué? Porque si yo tengo el libro NANDA, ¿no? Si yo tomo el libro NANDA y quiero empezar a hacer mis diagnósticos, y ahora vamos a ver más adelante cómo trabajamos
junto con la estructura de los dominios y cómo saber cómo llegar a mi diagnóstico utilizando el libro, teniendo en cuenta el método singular que le estamos proponiendo, pues me tengo que dirigir a la página 66 del libro de los diagnósticos 2015-2017. Entonces, esta primera página está en la página 66. Yo me dirijo ahí y yo voy a poder ver en el libro toda la taxonomía, ¿no? ¿Y por qué me es importante esto? Porque como todavía yo estoy aprendiendo a realizar los diagnósticos de enfermería, debo de conocer primero cómo es su estructura o cómo está estructurada esta taxonomía, este orden, ¿no? Entonces el orden inicia desde el dominio, que es el orden taxonómico mayor, luego sigue la clase, ¿no? Y que agrupa una serie de diagnósticos y finalmente el diagnóstico que tiene un propio concepto y que va a ser relacionado con el concepto que yo tenga en mi valoración, ¿no? Entonces yo voy a hacer esa comparación y vamos a ver cómo se formula un diagnóstico. Pero una vez que yo pienso en el diagnóstico, debo de tener en cuenta primero la definición del dominio y la definición de la clase. Entonces, profesor, ¿qué es lo que yo debo de hacer después de terminar esta conferencia? Agarrar el libro desde la página 66 y ponerte a leer. ¿Qué voy a ponerme a leer? ¿Cuáles son los dominios? Por ejemplo, el dominio 1. ¿Y qué me dice ese dominio? Dominio 1, promoción de la salud, conciencia de bienestar o normalidad de la función y en las estrategias usadas para mantener el control, así como la mejora del bienestar o la normalidad de la función. Entonces, muy bien, todo lo que yo encuentre en mi valoración y que se relacione con este concepto del dominio 1, promoción de la salud, entonces por aquí estoy cerca con mi diagnóstico. Luego, ¿qué voy a tener en cuenta? La clase. Toma de conciencia de la salud. ¿Qué significa? El reconocimiento del funcionamiento normal y el bienestar. Entonces, caray, lo que yo he concebido en mi valoración y que se relaciona con mi diagnóstico está dentro de esta estructura de dominio 1 y la clase 1, porque yo estoy teniendo en cuenta que hay una relación con estas dos definiciones. Entonces significa que mi diagnóstico debería estar por acá. Y ahí sí continúo realizándolo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la página que debo de buscar? Página 66 para empezar a estudiar el día de hoy. El dominio número 3, eliminación e intercambio con la clase función urinaria, función gastrointestinal, función tegumentaria, función respiratoria, ¿no? El dominio 4, actividad reposo, ¿no? El dominio 5, percepción cognición. El dominio 6, autopercepción. El dominio 7, rol y relaciones. El dominio 8, sexualidad, ¿no? El dominio 9, afrontamiento y tolerancia al estrés. Muy bien. El dominio 10, principios vitales, algo bueno, muy importante, en los patrones funcionales lo veríamos como religiosidad, ¿no? El dominio 11, seguridad, protección. Hay que tener en cuenta aquí hay que tener mucho cuidado con este dominio, porque a veces no encontramos el diagnóstico, no sabemos si es que existe o no, pero está en ese dominio, seguridad, protección. Hay que leer bien cuáles son los componentes de clases y diagnósticos que están contemplados dentro de este dominio, porque nos va a servir mucho de los, por ejemplo, sobre todo en aquellas especialidades que trabajan con pacientes quirúrgicos, ¿no? O postquirúrgicos, intra y postquirúrgicos, los pacientes, por ejemplo, oncológicos, ¿no? Los pacientes neonatales, sobre todo con riesgo de infección, etcétera, ¿no? Bien, aquí hay, ¿no? Bueno, en la clase termorregulación, muy utilizada por los enfermeros neonatales. El dominio 12, confort, y finalmente el dominio 13, crecimiento y desarrollo, ¿no? Que se utiliza sobre todo en los niños, ¿no? El dominio 13 no está contemplado en el paciente adulto, ¿no? No hay una definición dentro de los diagnósticos para los pacientes adultos dentro del dominio crecimiento y desarrollo. Ahora, algo que quería ver pues también dentro del libro es la actualización de la edición 2015-2017. Hay nuevos diagnósticos de enfermería. ¿Debemos de conocerlos? Sí, debemos de conocerlos porque debemos de conocer el libro que estamos utilizando. Debemos de saber de que hay diagnósticos aprobados nuevos para cada dominio, ¿no? El dominio 1, 2, 3, el dominio 4, 5, 9 y el dominio 10 tienen nuevos diagnósticos
Y aquí están los nombres de las personas que han propuesto el diagnóstico, ¿no? Miren, aquí el dominio 11, el dominio 12, ¿bien? Ahora, hay también unos cambios en la posición de los diagnósticos de enfermería, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico de enfermero de incumplimiento, que estaba antes en el dominio principios vitales y en la clase congruencia entre valores y creencias y acciones, ahora está en el dominio promoción de la salud y en la clase de manejo de la salud. ¿Eso es importante? Sí, sí es importante. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando hagamos clase, ¿no? Cuando hagamos docencia y estamos con el libro todavía del 2014, el 2016, ¿no? No hacemos el cambio, pues vamos a estar equivocados en el dominio y en la clase, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque en algunos sistemas electrónicos, tanto el dominio, clase y el diagnóstico enfermero tienen códigos. Y si yo coloco un código que no es, voy a colocar un código mal, ¿no? Hablo de los sistemas electrónicos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los diagnósticos de enfermería en su totalidad, ¿no? En más del 90% de la aplicación de diagnóstico de enfermería está basada en sistemas electrónicos. Algo que en la realidad latinoamericana, centroamericana o sudamericana no se da todavía, no se da del todo. Hablo que hay muy pocos hospitales que manejan sistemas electrónicos específicamente para el diagnóstico de enfermería. Ojo, porque hay hospitales que sí tienen el diagnóstico clínico electrónico, pero, o sea, disculpen, la historia clínica electrónica, pero las hojas de enfermería son básicas y no contemplan los diagnósticos de enfermería. Entonces, aquí viene otro rollo. No nos engañemos. Recuerden de que el diagnóstico de enfermería, NANDA, los diagnósticos NANDA, no son herramientas de guía. Son, son normas que están estandarizadas y que se utilizan en Estados Unidos como normas, como tal. Entonces nosotros debemos asumirlo así. Tenemos que asumirlo porque si nosotros en enfermería todavía no tenemos este empoderamiento de nuestro propio lenguaje, ¿por qué? Porque existe todavía un recelo respecto a compartir la metodología de la aplicación de los diagnósticos de enfermería, pues nunca vamos a crecer, ¿no? Y eso lo vamos a ver desde nuestras bases, ¿no? En muy pocos países tienen bases NANDA, y los países que tienen bases NANDA, pues no hay mucha actividad, ni siquiera publicaciones. Entonces, pues tenemos que trabajar individualmente o grupalmente, independientemente de los grupos que se formulen, para poder trabajar nuestros propios diagnósticos. Recuerden que somos enfermeros y que nuestro deber es empoderar nuestro lenguaje de enfermería ante todas las naciones, ¿no? Independientemente del interés, ¿no? que se haga para poder llevar a más lugares esta metodología, ¿no? Muy bien. Hay también revisiones, ¿no? De las etiquetas de los diagnósticos enfermeros, ¿no? Y diagnósticos enfermeros que se han retirado de la taxonomía 2 en esta nueva edición, ¿no? Como por ejemplo el diagnóstico perturbación del campo de energía, ¿no? Se ha retirado, dice, pero reasignado a nivel de evidencia 1.2, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a evaluar, ¿no? Muy bien. Ahora, bueno, ya vamos a la página 201 del libro. Si tienen el libro, tienen el libro con ustedes, ¿verdad? Espero que sí. ¿Tienen el libro con ustedes? Abran el libro en la página 201. Yo los espero. Muy bien. Entonces vamos a ver los diferentes, la estructura en el libro. Es importante también conocer la estructura de nuestro libro, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, al principio, cuando, por ejemplo, por allá en el 2002, 2004, estaban una de las principales, bueno, las primeras ediciones de los diagnósticos de enfermería impresos que llegaban en español, ¿no? Que llegaban en español en Latinoamérica. Antes los diagnósticos de enfermería estaban propuestos en el libro en orden alfabético, ¿no? Sin embargo, en estas ediciones, en las últimas ediciones que estamos viendo, los diagnósticos de enfermería ya no están agrupados en orden alfabético, sino que están agrupados en unos dominios
que se han propuesto, ¿no? En el orden en el cual están establecidos en la taxonomía 2, porque estoy hablando antes de la taxonomía 1. Ahora estamos en la taxonomía 2. Esta taxonomía está agrupada por dominios y estos diagnósticos están dentro de cada dominio y así mismo en el libro, ¿no? Entonces, los que están conectados en el Facebook o están escuchándome por Facebook y que, bueno, hablo de los alumnos que después posteriormente van a ver la clase en su página web, pueden conversar a través del chat, ¿ok? Si están por su celular o están por su computadora, pues me encantaría poder conversar. Porque es bueno compartir experiencias, ¿no? Hay muchos colegas que no son solamente de Perú, ¿no? Hay muchos colegas que vienen de México, colegas de Paraguay, de Ecuador, de Chile, de Bolivia, colegas de muchos países de Latinoamérica que están conectados ahora en esta conferencia. Muy bien. Si abrimos la página 201 del libro, 2015-2017, vamos a encontrar, por ejemplo, en la parte superior del libro, la clasificación del dominio y clase, ¿no? Dominio 3, eliminación e intercambio, clase 2, uso fácil intestinal. Así no se establece el libro. El libro, la versión anterior no tenía esto. Ahora, luego vemos el código electrónico del diagnóstico. Y digo electrónico porque este código nos sirve para poder basarlos en códigos binarios dentro de nuestro, disculpe, códigos bits, no son binarios, códigos bits dentro de nuestro ordenador, ¿no? El sistema electrónico de historia clínica. Luego sigue el nombre del diagnóstico, bueno, y abajo está la publicación y revisión del diagnóstico, ¿no? En algunos casos vamos a encontrar el nombre de quien, ¿no? Del remitente. Luego sigue la definición del diagnóstico y, bueno, la estructura, ¿no? Que en este caso el diagnóstico incontinencia fecal tiene su definición, características definitorias que van a afirmar o fundamentar la etiqueta diagnóstica y los factores relacionados con el diagnóstico de enfermería. En algunos diagnósticos, en algunas hojas, ¿no? Del libro, vamos a encontrar que también existe una referencia bibliográfica, así como en el libro NOC, o algún punto, alguna nota, una notificación al final de ¿no? Al final de la hoja. Y finalmente, la ubicación lateral del dominio, ¿no? La ubicación lateral del dominio, aquí vamos a encontrar en un nuevo formato, el dominio 3, eliminación e intercambio, ¿no? ¿Tenemos que tener en cuenta eso? Sí, porque en el libro original se ve en la parte lateral de la pasta del libro, ¿no? Cómo está clasificado por orden, ¿no? En la parte más superior, el dominio 1, luego el dominio 2, el dominio 3, el dominio 4, y así hasta que llega al dominio 13, en la parte más final, ¿no? Y eso nos va a facilitar, pues, contabilizar, ¿no? Contabilizar y cómo llegar más rápido a la búsqueda de un diagnóstico si yo quiero ubicarlo en el libro, ¿no? Ubico el dominio, busco al final en la página el diagnóstico que quiero, me dirijo, porque actualmente en este nuevo libro los diagnósticos se muestran en la cara inicial del dominio, se muestran junto con su página, ¿no? Entonces yo sé que el diagnóstico de incontinencia fecal del dominio 3, eliminación e intercambio, se encuentra en la página 201, ¿no? Aquí, por ejemplo, otro diagnóstico, 202, motilidad gastrointestinal disfuncional. Muy bien, ahora vamos a lo nuestro. Ya sabemos de que el diagnóstico de enfermería se obtiene de una valoración. Ya hemos visto de que el diagnóstico de enfermería está basado en los problemas de salud, reales o potenciales, ¿no? Que nacen de la incertidumbre del paciente, y empieza ahora nuestro método. Preguntamos, ¿los diagnósticos de enfermería son intocables? ¿Los diagnósticos enfermeros pueden ser inventados por mí según mi criterio? ¿O los diagnósticos de enfermeros son solamente una guía? Y ya lo habíamos visto que no es así, ¿no? Los diagnósticos de enfermerías o diagnósticos de enfermeros NANDA son una norma. ¿Son intocables? Exactamente, son intocables. Yo no puedo modificar, sobre todo la etiqueta, no puedo modificarla. Porque recordemos de que los diagnósticos de enfermería fueron inventados para colocar en ordenadores, para colocar en computadoras. Y estas computadoras no van a cambiar a mi disposición. Entonces, habíamos visto la semana pasada de que en la valoración yo establezco la causa que provoca un efecto, o un efecto que es provocado por una causa que yo encuentro con el conocimiento que tengo respecto a la respuesta del paciente. Entonces, en mi valoración yo establezco la relación de causa y efecto. El paciente tal tiene esto y provoca esto, o el paciente tal tiene esto provocado por la causa, por esto. Entonces,
Cuando el método singular solamente me dice lo siguiente, y es por eso que la metodología singular me permite poder hallar diagnóstico de enfermería de una manera eficiente y contrastable. Me dice que el diagnóstico de enfermería, que está compuesto por la etiqueta diagnóstica, las características definitorias y el factor relacionado en general, me dice que en la valoración, la causa de mi valoración está relacionada con el factor relacionado de mi diagnóstico. Y el efecto de mi valoración está relacionada con la etiqueta diagnóstica, mi diagnóstico de enfermería. Ojo, la causa de mi valoración me permite establecer el factor relacionado de mi diagnóstico. Y el efecto de mi valoración me permite establecer la etiqueta diagnóstica. ¿Qué quiere decir? De que lo que yo encuentre como causa en mi valoración debe tener una similitud con la propuesta como factor relacionado en mi diagnóstico de enfermería. Veamos. Por ejemplo, veíamos el caso de que a la atresia de esófago me provoca un reflujo. Ojo, entonces significa que atresia de esófago debe figurar en mi diagnóstico de enfermería como un factor relacionado. Y el reflujo como una etiqueta diagnóstica. Entonces veamos. Si yo quiero hablar de mi diagnóstico, ¿ven? Me voy al dominio de nutrición, ¿no? Y busco mi diagnóstico de enfermería. Primer paso. En la valoración encuentro la relación de causa y efecto. Ya la encontré. Atresia del esófago que provoca reflujo. Ahora, el segundo paso, ¿qué es? El segundo paso, ojo, no se pierdan. El segundo paso es encontrar mi diagnóstico. Yo lo primero que hago es ver el efecto de mi diagnóstico de enfermería, el efecto de mi valoración, porque es lo que yo voy a denominar finalmente como etiqueta de diagnóstico de enfermería, ¿cierto? Entonces, el efecto de mi valoración dice reflujo, que es causado, ¿por qué? Por una atresia de esófago. Entonces, ese concepto, atresia de esófago que provoca reflujo, o reflujo que es provocado por una atresia de esófago, yo lo voy a encontrar ubicando el dominio, la clase y finalmente el diagnóstico adecuado. Entonces yo encontraré que el dominio es dominio nutrición, clase, dije, ¿no? Vamos a ver aquí. Clase ingestión y finalmente mi diagnóstico, deterioro de la deglución. Ahora, caray, entonces yo me voy a mi diagnóstico de enfermería y leo la definición. Deterioro de la deglución. Yo tengo que preguntarme si la definición de mi diagnóstico de enfermería se adecua a la realidad que estoy viviendo con el paciente y saber y determinar si es que la relación de causa y efecto, atresia de esófago que provoca reflujo, se adecua a esa definición. Entonces leemos. El deterioro de la deglución es el funcionamiento anormal del mecanismo de la deglución asociado con un déficit en la estructura o función oral, faríngea o esofágica. Me pregunto, ¿el reflujo esofágico, el reflujo es provocado por una atresia de esófago? Muy bien, la atresia de esófago está en relación con un déficit en la estructura o función de la función oral, faríngea o esofágica. Exacto. ¿Y qué es lo que funciona? Lo que finalmente tiene un funcionamiento normal del mecanismo de deglución, que es el flujo. Entonces, la relación de mi valoración, atresia de esófago que provoca reflujo, está relacionado con esta definición para confirmar la existencia de ese diagnóstico. Sí. Muy bien. Entonces ya encontré mi etiqueta diagnóstica, que se relaciona con el efecto de mi valoración. ¿No? Disculpen, con la causa de mi valoración, ¿no? Vemos aquí que la relación es causa de valoración, factor relacionado, etiqueta diagnóstica y el efecto. Muy bien, disculpen. Entonces, mi etiqueta diagnóstica está relacionada con el efecto de mi valoración y la causa de mi valoración se relaciona con el factor relacionado de mi diagnóstico de enfermedad. Entonces, yo voy a la hoja que encontré, en la página 167. ¿Por qué? Porque yo ya busqué previamente
que en el libro, en la página 67 del libro, la relación atresia de esófago que provoca reflujo se encuentra dentro del dominio nutrición, dentro de la clase ingestión, y encontré un diagnóstico, ¿no?, que se llama deterioro de la deglución. Entonces, yo debo de encontrar, luego aquí en la página, yo voy a encontrar que en la página, aquí, muy bien, encuentro, ¿no? Encuentro que en la página 155, 166, ¿no? Yo hice esa comparación, ¿no? Esa comparación. Acá hay dos diagnósticos que yo creí, en uno de ellos o en ambos estar en lo correcto respecto a mi relación de valoración, ¿no?, a atresia de esófago reflujo. Pensé que el patrón de alimentación ineficaz del lactante pudiera ser un diagnóstico. Sin embargo, cuando leo yo la definición, me di cuenta de que no, a pesar de que yo ya lo encontré en mi dominio y en mi clase. Entonces dice, el patrón de alimentación ineficaz del lactante, ¿por qué? Porque vemos que hay un reflujo, ¿cierto? Yo sé que hay un reflujo provocado por una atresia de esófago. Entonces yo quiero saber si este diagnóstico, patrón de alimentación ineficaz del lactante, se adecua a esta relación de valoración. Y digo, deterioro de la capacidad del niño para succionar o coordinar la respuesta de succión de glucón que da lugar a una nutrición oral inadecuada para las necesidades metabólicas. Miren que la definición se acerca, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el patrón de alimentación ineficaz del lactante me da a entender de que hay una alteración, sobre todo en la succión, o sea, hay una incapacidad para succionar, puede ser anatómica funcional o puede ser por inmadurez, ¿no? O con la deglución, que es el proceso por el cual, en este caso, la leche que el niño lacta ingresa a través del esófago hacia el estómago. Esta deglución no se da porque el niño no deglute, o sea, no traga la leche. Y esto también se da porque puede haber un problema, un problema anatómico, funcional, ¿no? O por la incapacidad para poder deglutir. Muy bien. ¿Esto por qué no lo he considerado este diagnóstico? ¿Por qué? Porque no puede existir un patrón de alimentación porque simplemente el niño no puede deglutir, porque hay una atresia de esófago. 2. Además que yo todavía no puedo definir una nutrición oral inadecuada porque todavía el niño, el niño todavía se supone que no lacta producto de esta atresia, que se dio inmediata al nacimiento, ¿no? Muy bien, entonces voy a comparar con el siguiente diagnóstico, deterioro de la deglución. Yo consideré este diagnóstico en función del concepto o de la definición de ese diagnóstico. Y dice, el funcionamiento anormal del mecanismo de la deglución asociado con un déficit en la estructura o función oral, faríngea o esofágica. Esa definición se adecua mucho más con la relación atresia de esófago que provoca reflujo, respecto al diagnóstico de patrón de alimentación ineficaz del lactante. Entonces yo me quedo con el diagnóstico de deterioro de la deglución. Y muchos de ustedes me dirán, profesor, o sea que yo tengo que hacer esto siempre, todo este proceso cada vez que yo voy a hacer un diagnóstico. Al principio sí, porque es un ejercicio. Tú, para poder llegar a conocer el proceso de relación de valoración, ¿no? Por ejemplo, atresia de esófago, reflujo, atresia duodenal, disección abdominal, yo se supone que tuve que saber cómo encontrar esa relación, ¿no? Y eso se da con la capacidad, ¿no? O sea, con las habilidades que tú tienes para poder inferir y sintetizar problemas que tú percibes y llevarlos a una hoja, ¿no? En este caso registro. Y luego hacer esta comparación de causa y efecto con factor relacionado y etiqueta diagnóstica para poder encontrar el diagnóstico de enfermería. Y eso es un proceso, ¿no? Y es para eso este curso. Ustedes entonces van a tener que definir un caso clínico, porque esa va a ser la tarea, tener un caso clínico, encontrar los elementos de valoración y cuáles serían sus diagnósticos con sus factores relacionados. Ahora, profesor, a ver si entendí. Me dice usted primero que hay mi valoración como causa y efecto. ¿Exacto? Sí.
¿Cuál es, en el caso clínico, la causa y el efecto? Atresia de esófago que provoca reflujo. ¿Cómo yo sé esto? Porque yo lo estoy viendo en el paciente y porque yo veo que el paciente tiene reflujo y le voy a considerar una causa. ¿Cuál es esa causa? La atresia del esófago. ¿Es comprobable en el paciente? Exacto, porque incluso está como diagnóstico médico. Entonces, yo me pregunto, ¿la relación atresia del esófago que causa reflujo es correcta? Verdadero. Continúo. Ya he realizado mi valoración. Muy bien. Ahora yo me pregunto, ¿cómo realizo mi diagnóstico? ¿Cómo encuentro mi etiqueta de diagnóstico NANDA? Con esta premisa, con esta palabra, atresia de esófago, reflujo, que la tengo en mi mente, voy a la página 66 y me pongo a comparar cuáles de los dominios se adecuan más. En este caso, como yo tengo que entender y tener mucho sentido común, el niño al nacer necesita alimentarse porque de lo contrario vienen problemas relacionados con la hipoglucemia, o sea, problemas metabólicos relacionados con la nutrición. Entonces, caray, me pregunto yo, si el niño pues el primer problema que tiene el niño que no está alimentándose va a ser la hipoglucemia, necesito que el niño se alimente. Entonces, el problema de alimentación o nutrición, ¿en qué dominio está? En el dominio 2, nutrición. Ah, caray, ya encontré mi dominio. Check al dominio. Ahora voy a buscar la clase. ¿Cuál es el problema que tiene el niño? El niño tiene reflujo, es decir, vomita todo lo que se está introduciendo por vía oral. Ah, caray. Entonces, ¿qué significa? Que tiene un problema ¿de qué? De la deglución, ¿cierto? O de la ingestión, ¿no? Porque no puede ingerir nada, porque todo lo deglute y eso lo regresa y eso se conoce como reflujo. Ah, muy bien, entonces ya sé mi dominio y ya sé mi clase. Ingestión, excelente. Entonces ahora tengo que encontrar mi diagnóstico y yo ya lo había hallado. Estos dos diagnósticos fueron los más cercanos a poder definirlos. Hago una comparación porque se supone que todavía estoy practicando mi capacidad o mi habilidad para encontrar un diagnóstico de enfermería aplicando esta metodología. Muy bien, profesor. Ya he encontrado dos diagnósticos probables, pero según mi definición de estos diagnósticos, yo me voy a quedar con deterioro de la deglución. Entonces, muy bien, ahora, alumno, date cuenta que la etiqueta NANDA debe de relacionarse con el efecto de tu valoración que has considerado. Te preguntas, ¿el deterioro de la deglución tiene una relación con el concepto reflujo? Exacto, tiene una relación, porque el niño no deglute, es decir, lo vomita y eso es el reflujo. Ah, entonces hay una relación. Ahora, ¿qué debo de hallar? El factor relacionado de mi diagnóstico NANDA que está a su vez en relación con la causa considerada en mi valoración. Entonces yo retrocedo y digo, ¿cuál es mi causa? Atresia de esófago. Y lo busco en los factores relacionados de mi diagnóstico. Ay, no lo puse aquí. Bien, pero yo comparo, porque posiblemente no lo encuentre, pero si hay una comparación exacta a la atresia de esófago con lo que yo encuentre dentro de mi diagnóstico, en este caso mi factor relacionado de mi diagnóstico NANDA, yo diré, ¿la obstrucción anatómica tiene relación con el concepto atresia de esófago, que es la causa de mi valoración? Sí, miren, atresia de esófago es una obstrucción mecánica. Entonces ya tengo mi definición del diagnóstico. Deterioro de la deglución relacionado con obstrucción mecánica. Ahora, ¿cuál es la característica definitoria? Es decir, ¿cuál es el fundamento de la etiqueta? Regurgitación. La regurgitación, que en este caso me va a definir, me va a fundamentar el deterioro de la deglución y regurgitación porque está vomitando. ¿Y tiene relación con mi efecto? Sí, ¿cuál es? Reflujo. Ah, muy bien. Entonces me di cuenta de que el deterioro de la deglución se relaciona con reflujo y que atresia del esófago se relaciona con obstrucción mecánica. Y luego yo lo llevo a mi hoja de enfermería. En este caso esta es nuestra hoja de enfermería. ¿Qué dice nuestra hoja de enfermería? Deterioro de la deglución relacionado con obstrucción mecánica, ¿no? Evidenciado por regurgitación. ¿Estoy en lo correcto? Estoy en lo correcto, ¿verdad?
de acuerdo? Ahora, nosotros tenemos una hoja de enfermería, ¿no? Una hoja en la cual están pues, ¿no? Lo propuesto ya los diagnósticos. Eso sobre todo en el estado de Hidalgo, donde los diagnósticos ya están propuestos ahí. Entonces, ¿pero qué pasaría si mi diagnóstico no aparece en mi lista propuesta en ese formato, ¿no? ¿O qué pasa cuando cuántos diagnósticos debo hacer para poder presentar mi formato de registro? Esas son las preguntas que normalmente se hacen, ¿no? Esas son las preguntas que normalmente se hacen. Bueno, primera pregunta. ¿Qué hago si mi diagnóstico considerado no aparece en la propuesta del formato? Pues aquí en el formato hay una sección con celdas en blanco para colocar mi diagnóstico en caso no se considere dentro de estos, ¿no? ¿Y cuántos diagnósticos debo de considerar para mi formato de mi registro? Máximo 2, porque recuerden que a cada diagnóstico le acompaña un resultado esperado, un resultado NOC, y sería mucho trabajo, ¿no? Nosotros, en Educación Médica Continua, la Red Latinoamericana de Pediatría y Neonatología y la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica, del cual quienes habla, Yoshua Barbosa, es director, hemos propuesto una hoja, ¿no?, de enfermería para la evaluación del alumno de enfermería, del estudiante de enfermería. Con esta hoja, ustedes como docentes deben de ver cómo el alumno considera el diagnóstico de enfermería, los resultados de enfermería y las intervenciones y actividades de enfermería, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la etiqueta diagnóstica, deterioro de la dilución relacionado con obstrucción mecánica evidenciado por regurgitación. Profesor, ¿cómo usted llegó a hacer el diagnóstico? Recordemos, porque no debemos de salir de esto. Recuerda que tú has valorado como causa atresia de esófago y como efecto, ¿qué? El reflujo. Entonces, el efecto reflujo debe de estar en tu etiqueta diagnóstica y tu causa atresia de esófago debe de estar en tu factor relacionado. Pregúntate ahora, con esta hoja de enfermería, ¿el deterioro de la dilución, que es de la etiqueta diagnóstica, está relacionado con el efecto reflujo? ¿Sí o no? Sí. ¿El factor relacionado, obstrucción mecánica, está relacionada con la causa de tu valoración, atresia de esófago? Sí. ¿Y regurgitación, que es el vómito, que definitivamente más importante? Ahora, profesor, muy bien, ya le entendí de que de mi valoración se llega a mi diagnóstico mediante un cruce de información de causa de valoración con factor relacionado del diagnóstico y con efectos de valoración que se relaciona con mi etiqueta diagnóstica. Ese cruce, ¿no?, esa relación cruzada, ya la entendí. Excelente, profesor. Pero yo, ¿cómo sé que mi diagnóstico es correcto? Te preguntas, así como cuando estudiábamos en primaria y nos hacían la pregunta del sujeto y predicado. ¿La obstrucción mecánica me provoca un deterioro de la dilución? ¿Sí? ¿No? Respondes. Esa es la forma en cómo uno evalúa la existencia de un diagnóstico. Un primer filtro, ¿no? Porque luego tú te tienes que preguntar si en realidad el diagnóstico que tú estás considerando se aplica a la realidad en la cual tú estás viviendo con el paciente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo aquí? Oh, muy bien. Se acabó nuestra clase porque esta es la de la siguiente semana. ¿Qué les pareció? Espero que bien.